Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola de Judas. Comenzamos ahí hace un par de domingos en la epístola de Judas, en esta porción sobre el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, donde hemos hecho un paréntesis, donde Pablo nos dice que él ha puesto a los pastores para equipar a los santos. Es algo que a veces se nos olvida. Para equipar a los santos. ¿A través de qué? A través de la administración de su palabra. Y estamos viendo un elemento de este equipamiento que debe suceder en la iglesia. Un equipamiento que nos llama a contender por la fe. Es algo que los pastores, maestros deben hacer, los ancianos, los obispos, y equipar y entrenar al cuerpo para que lo hagan. Y vamos a hablar más de eso. Pero vamos a leer primero Judas, está antes de Apocalipsis, versículos 3 y 4. Dice así: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Padre, una vez más nos disponemos a abrir tu palabra y te rogamos, Señor, que ahora que tú te diriges a nosotros a través de ella, que por tu Espíritu nos sometamos a ella. Que por tu Espíritu, oh Padre, estemos debajo de ella, escuchando y siendo transformados, no solo para ser oidores, sino para también ser hacedores de esta palabra. Señor, perdóname a mí mis faltas y mis pecados, y úsame ahora como instrumento para hablar tu mente, tu pensamiento y tus palabras. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, parte de equipar a los santos y a la iglesia de Dios es enseñarle a la iglesia que nosotros estamos en una lucha, en una batalla. Es una lucha y es una batalla espiritual, como nosotros resaltábamos hace un par de domingos, que tristemente el cristianismo de hoy en día se ha convertido no en una vida de lucha, de batalla espiritual, sino en un parque de diversiones. Que hay una versión del cristianismo que abunda hoy, que es promulgada hoy, donde simplemente Dios nos llama a ganar el mundo, a disfrutar este mundo, a recrearnos en este mundo, porque ya Dios nos lo ha dado todo. Hermano, yo quiero que usted esté convencido de que nuestro Dios no está en contra del disfrute, del recrearnos, del gozo, de la alegría. Al contrario, no hay verdadera alegría, gozo, disfrute y recreación del alma fuera de Dios. En este mundo podemos gozar y disfrutar lo que Dios nos ha dado para que con acción de gracias disfrutemos y compartamos. Pero la palabra de Dios es clara que mientras estemos en este mundo, estamos en una lucha y en una batalla. Y la pregunta entonces es si estamos conscientes de eso. Aquí este escritor inspirado de la palabra, Judas, nos quiere exhortar
a contender. Con que contendamos, nos dice. ¿Qué cosa es contender? El que contiende es aquel que está en una lid. Es aquel que está en una batalla. Es aquel que está en un match. Contendiendo. Aquel que está en una lucha. Y dice que debemos contender. Y no solo contender, sino que lo debemos hacer ardientemente. ¿Qué quiere decir ardientemente? Pensemos por un momento en los soldados que van a la batalla. Algunos de ustedes quizás han estado en el ejército. Algunos de ustedes quizás han estado en medio de una batalla, en medio del enemigo. ¿Y cuántos de ustedes han visto a un soldado que en medio de la batalla está leyendo una novelita? O se pone a mirarse las uñas. O hacerle así a los deditos. No, ¿verdad? Un soldado, cuando hemos tenido varias guerras tristemente y hemos visto las imágenes de los soldados en el campo de batalla. Y nos damos cuenta que esos hombres, cuando están allí en ese campo de batalla, están intensamente concentrados en la batalla. Porque les puede costar la vida o la vida de su compañero. Por esa intensidad en la batalla, por ese contender ardientemente de esos soldados, es que muchos llegan de regreso sufriendo ¿de qué? De desórdenes, de estreses y de cosas de esta naturaleza, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice a nosotros que somos llamados a contender ardientemente. Y obviamente nosotros no estamos solos en la batalla, sino que tenemos a un gran Dios que ha ganado la batalla y que nos dice estar firmes en medio de ella. Sal a la batalla, sal a contender, porque ya yo he ganado la victoria, pero ahora hay un tiempo donde vas a contender por mi nombre y lo vas a hacer ardientemente. Una contienda, una lucha, una batalla ardiente por el reino de Dios, por las cosas del Señor, por nuestras vidas, por nuestra familia, por nuestra iglesia. ¿Y por qué decíamos que somos llamados a contender así? Porque tenemos un enemigo de las almas que también está contendiendo con igual ardor, con igual fuerza, con un fervor inigualable. El enemigo así lo está haciendo. Vimos también 2 domingos atrás cómo no somos llamados a contender. Recuerdan allá en 2 de Timoteo 2, 24 y 25. No vamos a ir allá ahora. Pero vimos ese domingo que no somos llamados a contender de una manera a través de disputas, a través simplemente de palabrerías, a través a ver de quién gana un argumento. Que no somos llamados simplemente a tirarle la Biblia por la cabeza a alguien y a decir, entra como tienes que entrar y mira lo que yo digo, esto es lo que tiene que ser y tienes que aprenderte esto de esta manera. No somos llamados a contender así. La palabra de Dios nos dice en 2 de Timoteo 2, 24 y 25 que el siervo de Dios no debe ser contencioso. ¿Contendemos o no contendemos, pastor? Claro que contendemos. La pregunta es cómo. Y tristemente, hermanos, tenemos que decir que hay personas que en vez de hacer, por la gracia de Dios, discípulos de Cristo, cuando terminan con un discípulo, como decían los fariseos, son más hijos del infierno que otra cosa. ¿Por qué? Porque no están ahí estas personas para contender por el Evangelio. ¿Cómo contendemos por la fe? Contendemos por el Evangelio. ¿Y con qué parte de contender por la fe, por el Evangelio, cómo lo hacemos? Cuando en nuestro corazón lo que hay es un deseo, porque esa alma, la cual Dios ha traído a mi vida ahora, vea a Cristo. No que vea la doctrina tal o aquella,
No porque ahora encaje las doctrinas como yo las veo, sino porque vea a Cristo muriendo por los pecados para salvación. Y nosotros lo que hay entonces es un anhelo y un ansia de ver un alma salva, no ser un discípulo mío. No ser alguien que piense igual que yo. No ganar a alguien para mi argumento, sino ver a un alma salva, perdonada, amada en Cristo y caminando con Él. Dale a Cristo, pueblo. Dale el evangelio a las almas en amor. Pastor, pero y tal doctrina, pastor, no te preocupes por eso. El Señor lo va a hacer. Tú no naciste sabiendo toda doctrina, ¿no? Tú no naciste conociendo tales puntos y esto y aquello. Dale a Cristo. Ayuda a la persona, ama a la persona, piensa cómo es que yo puedo quitar el obstáculo por la gracia de Dios como medio de Dios para que esa persona vea a Cristo y vea su obra expiatoria para salvación. Una de las cosas que el enemigo hace en esta contienda, fíjate, es una contienda ardiente. ¿Qué cosa es ardientemente? Hermanos, ardientemente, si nosotros vamos a muchos otros versículos en la Biblia, nosotros vemos que somos llamados a contender de una manera sobria. Sed sobrios, nos dice la palabra. Vayamos un momentico ahí a Primera de Pedro, para que ustedes vean, ahí en Primera de Pedro, capítulo 1. Mira lo que dice la palabra en Primera de Pedro 1:13. Primera de Pedro 1:13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿De qué quiere decir? De la mente. Ceñid los lomos. ¿Qué cosa es ceñid? Bueno, ahora hoy en día no utilizamos, ¿verdad?, ese tipo de ropa. Pero antes los hombres, ¿verdad?, calzaban, vestían esta túnica. ¿Cuántos de ustedes ha tenido un ropón, verdad? Con un ropón no se puede, ¿qué? Caminar bien. A no ser que esté bien, ¿qué? Ceñido. Y por eso los hombres tienen cintos. Aunque hoy en día hay una moda que los pantalones estén ¿por dónde? ¿De quién será esa moda, verdad? Pero somos llamados entonces, si sabemos que el cinto es para que las cosas estén como en su lugar propio y estar listo y preparado para la acción, eso es lo que quiere decir sed sobrios, ardientemente, de una manera intensa, enfocada, sobria, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, nos dice aquí Pedro, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Nos sigue diciendo, como hijos obedientes, no como hijos desobedientes. Dice, como hijos obedientes. ¿Cómo es que caminamos en sobriedad? Cuando nosotros, despierta de tú que duermes y te alumbrará Cristo, allá en Efesios, dice, sed sobrios, velad. Dice, los días son malos. Y nos dice la palabra también, para que veáis la voluntad de Dios, para que podáis discernir cuál es la voluntad de Dios. ¿Y para qué queremos saber la voluntad de Dios? ¿Para hacer así? ¿Para qué? Para obedecerla. Y en esa manera estamos como sobrios, alertas. De esa manera, hermanos, estamos contendiendo ardientemente por la verdad y por el evangelio. Dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Ignorancia viene de ¿qué? De alguien que en su mente está en tinieblas, vacío. O lleno, pero lleno de la mentira de Satanás. Es muy interesante, si ustedes se fijan, en la vida cristiana, la mente, el entendimiento juega un papel fundamental. El enemigo sabe que los soldados que se le van a oponer son soldados que están enfocados con un entendimiento pleno de qué cosa es el evangelio, de qué cosa es el consejo de Dios, de cuál es la vida cristiana.
y cómo es que Dios gana almas para Él y cómo entonces las prepara y las transforma para glorificar su nombre. El enemigo sabe cómo obstaculizar. Volviendo a la idea, ¿recuerdan la idea del Heat? El basketball. Algunos se despertaron. ¿Basketball? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Recuerdan la idea del fútbol americano con los Dolphins? Cuando empezamos a decir defense, defensa. Le estamos pidiendo al equipo que se levante ardientemente. ¿Cómo? Enfocado, alerta, sobrio. Que pueda ver dónde está el enemigo, que se dé cuenta de lo que está pasando, porque sabemos que el enemigo quiere engañarte. Y por eso los coaches hacen así y se reúnen y ahí sacan sus papelitos, el board y empiezan a poner la jugada. Mira, le vas a engañar por aquí, le vas a poner por allá. Pues la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos un enemigo y dice Pablo, no ignoramos sus... Yo me pregunto si tú puedes decir eso. Si has llegado al momento en tu vida espiritual que tú entiendes la naturaleza del enemigo, de la lucha espiritual, la vida cristiana, lo que Dios quiere y tiene para ti. Y si tú puedes decir, yo no ignoro las maquinaciones del enemigo, no las ignoro, las conozco. Y Pablo decía, para que Satanás no gane ventaja sobre vosotros. Ventaja. Allá en el básquet, yo no sé cuántos de ustedes se fijan, que cuando alguien va a tirar ese tiro libre, iba a decir penalti, pero no, ese es el otro deporte, ¿no? Va a tirar ese tiro libre, y ustedes se fijan, si está aquí en el Miami Arena y la persona va a tirar el tiro libre, ¿qué están haciendo los fans por allá atrás? ¿Qué están haciendo? ¿Para qué? Para distraer, para que la persona no pueda enfocarse, para que se maree. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros sabemos que el enemigo está tratando de distraernos del blanco, de la meta, tratar de quitar los ojos de donde tienen que estar para que nosotros entonces podamos contender enfocadamente allí de una manera alerta, sobria, ciñendo los lomos de nuestro entendimiento. El enemigo va a utilizar estas tácticas de confusión. Y algunos de nosotros estamos infestados con la confusión del enemigo. Infestados, confundidos. A mí me ha pasado. Satanás es más inteligente que tú. ¿Sabías tú eso? No, pastor, yo soy muy inteligente. Satanás es más inteligente que tú. Más inteligente que tú. Esto no depende de tu inteligencia. Cada vez que tú quieres luchar a Satanás con tu inteligencia, no, porque yo sé ya, no, porque yo esto, aquello. El Señor nos llama a estar, ¿qué? Alerta, ceñidos los lomos de nuestro entendimiento, de nuestra mente, avisorados de la voluntad de Dios para nuestra vida. Yo no sé si ustedes se fijan. Qué interesante. Hablamos la semana antes pasada de uno de los falsos evangelios, que es otro evangelio. Pues hay otra corriente que circula, que también está buscando entrar y también ha entrado en la iglesia. Y viene de los vientos del oriente. Hay unos vientos del oriente que han venido hasta el occidente, que se llama la nueva era. Esta nueva era viene con el pensamiento que viene de allá del hinduismo, viene de la India, ¿ok? Los hippies estaban emborrachados con esta idea, ¿verdad? Es la idea de que sí, de que hay un Dios, pero el Dios es impersonal. Hay un Dios impersonal que es energía. Y es una energía que puede liberar tu vida para que tú puedas unirte a la conciencia divina. Para que tú puedas entonces experimentar una euforia, una paz, una alegría, un amor. Y esta corriente que viene de Satanás está diciéndole al mundo, no importa a través de qué religión o a través de qué camino, ya tú seas un Buda, un hindú, un musulmán, un cristiano,
todos los caminos llegan al mismo lugar. Y al lugar donde llegan es que todos nos elevemos a una conciencia con ese Dios que es energía, que está en todo el mundo. Por eso es que o es el mundo, que el mundo es una emanación de Dios. No es creación, es una emanación de Dios y por lo tanto todo es divino. Las rocas, Dios está ahí, es Dios. El animal es Dios, yo soy Dios. Y por lo tanto lo que tenemos ahora, eso se llama panteísmo. O panteísmo es que todo es Dios. O panenteísmo es que Dios está en todas las cosas. Que Dios, hay una chispa divina de divinidad en todas las cosas. Pues esa corriente ha venido hacia acá. Y ustedes escuchan hoy entonces las ideas de que yo soy Dios. O yo soy una diosa. Yo soy un príncipe, yo soy Dios, yo soy divino. Y como una idea que empieza a infectar el pensamiento, el corazón de los hombres, de tal manera, esta misma idea dice, no importa, hay que ser tolerantes de las diferentes religiones, porque lo importante es que todos podamos alcanzar esta conciencia y unidad con la divinidad. Y al final del día esa divinidad es una energía o una fuerza impersonal. ¿Cuántos de ustedes recuerdan las guerras de las galaxias? ¿Se acuerdan de la fuerza? Pues el que creó, ¿verdad?, este libreto es alguien que cree de esa manera. ¿Sabían ustedes, hermanos, que Hollywood, Satanás está en todos los lugares donde pueda influenciar y traer a las mentes ideas equivocadas del universo, de Dios, del hombre, para entonces separarnos de la adoración verdadera? ¿Y cómo se llega a esa conciencia universal? Pues estas personas son personas muy conscientes de su alrededor. Son personas que tienen mucho amor. Tienen tanto amor que a veces barren la puerta de su casa, no va a ser que pisen un insecto y maten una parte de la creación divina. Tienen tanto amor que a las vacas que se pasean las adoran. Y los excrementos también, ahí hay algo divino. Hay un amor y un respeto a todas las cosas, porque Dios está en todas las cosas. Y eventualmente lo que tenemos que hacer es elevarnos a alcanzar esa conciencia divina. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de una meditación donde nos elevemos de este mundo, de la conciencia. Qué interesante, estas religiones son religiones colectivas. Esta religión elimina el individualismo. Lo que importa es la conciencia colectiva y el grupo, y echar a un lado el individuo. Yo no sé, pero la sociedad americana, que es la más individualista, es la que más bien ha hecho en el mundo. Y si vas allá a los hindúes, te das cuenta que estos iluminados ven a otros muriéndose en el estiércol y no construyen hospitales o misiones o tratan de hacer algo por ellos, porque están muy interesados en la unidad de todas las cosas y en unirse a la conciencia universal, y aquel está simplemente trabajando su karma y mejorando su karma, y en algún momento en otra reencarnación, él poco a poco va a ir elevándose a la conciencia divina. Y todos somos parte de esa conciencia divina, no importa, elevemos nuestras mentes y empecemos ahora a meditar. Hermanos, y ustedes se fijan, ¿qué hay que hacer para elevar a esa conciencia divina? Hay que eliminar tu mente. Hay que, de alguna manera, y para eso hay mantras repetitivas, y para eso hay visualizaciones astrales,
de tal manera, como dicen ellos, que tú puedas liberar esa fuerza que hay enroscada en la base de tu columna. Y cuando tú liberas esa fuerza, ese poder, esa energía que está en la base de tu columna y va subiendo y empiezan a llamar el chakra, no sé qué cosa, hasta que en algún momento te sube aquí a la cabeza y sientes algo y sientes un éxtasis y algo exuberante, donde empiezas a dar contorsiones y a moverte y a hacer 20 cosas, donde has alcanzado ese contacto con la conciencia divina, vaciando tu mente, poniéndola en blanco, repetitivamente tratando de separarte de tu mente, de tu yo, y elevarte a una energía impersonal y a un sentimiento y a manifestaciones físicas y sensoriales en tu vida de euforia. Qué amor siento, qué bienestar siento con este yoga cristiano. Qué emborrachamiento siento cuando este hombre superungido me ha dicho que no piense en nada y que deje mi mente en blanco y que allí simplemente me emborrache delante del Espíritu y que quede allí hipnotizado. ¿Qué está pasando, hermanos? Doctrinas de demonios. Hermanos, nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne y el enemigo es más inteligente que nosotros. Más inteligente que nosotros, pero no más inteligente que Jehová. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Por eso es que la palabra hace tanto énfasis. Estar sobrio, estar sobrios, estar vigilantes, armaos los lomos de vuestro entendimiento, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y la serpiente esa enrollada, a propósito le dicen serpiente, después ustedes quizás pueden explorar un poquito más este tema. Los espíritus kundalini, hermano, de verdad, los espíritus kundalini son aquellos que empiezan a ver a las personas revolcados. ¿Cuántos de ustedes han visto un servicio carismático pentecostal de los que abundan hoy? Mira, hermano, usted vaya al internet, mira, hermano, y busque hinduismo espíritu kundalini y usted vea lo que está pasando allá. Y lo que quiero que usted haga es que después busque Benny Hinn y que usted los compare. Pastor, pero allá hay milagros. Sí, ¿cómo que no hay milagros? Allá estaba un musulmán, un hindú de estos, llorando gotas de aceite, de oro, piedras preciosas. En los últimos días escucharán a doctrinas de demonio y estos demonios harán milagros. Un paréntesis, pastor, ¿quiere decir que Dios no hace milagros? Claro que sí los hace. El enemigo se disfraza como ángel de luz. Pastor, Dios no llena de alegría y de gozo un corazón. Claro que lo hace. Pastor, Dios no trabaja también con nuestras afecciones y emociones. Claro que lo hace. Claro que lo hace. El enemigo se disfraza como ángel de luz. Pero ¿cuál es la clave para que el espíritu kundalini no nos entre y no seamos infectados? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? La mente. La mente, pueblo. Que la mente esté como todos los días entregado ¿a qué? A la palabra. Al estudio de su palabra, a conocerla, a aplicarla, porque al final del día el espíritu kundalini de Satanás lo que va a querer hacer es tergiversar esta escritura y sacarnos a una práctica diabólica. ¿Y cómo lo va a hacer? Cuando cancele nuestra mente. Por eso es, pueblo,
Toda práctica espiritual que cancele tu mente, recházala. Recházala como demoníaca. Pastor, pero esto yo lo aprendí. Recházalo, recházalo. Alabaré a Dios con el espíritu, lo alabaré también con él. No está diciendo que se puede alabar de una manera sin la mente. No, no está diciendo eso, pueblo. Pide interpretación. ¿Por qué? Porque si no la pides es vano y estás en peligro. Si fuera solamente una experiencia y no necesitarías que pedir ¿qué? Interpretación. ¿Para qué interpretación si ya yo en el espíritu hablo qué? Misterio. Pide interpretación. Pide que tu mente pueda ser ¿qué? Edificada. Porque si no el espíritu... Pastor, pero yo siento una paz y un amor. Los hindúes también la sienten. Los hindúes también la sienten. Ve para que veas cómo la sienten. Qué paz, qué amor, qué borrachera. Qué euforia. Qué sentido de bienestar. Estás infestado. Estás infestado. Pero hay un error. No. Los miércoles sí. Hay un error. ¿Dónde? Nos vamos al otro extremo. No levantes la mano. No te me alegres mucho porque eso es un poco carismático. No, ten cuidado, no cantes de esta manera. No, hermanos. El abuso no implica desuso. No enseñes más porque hay personas enseñando malas doctrinas. No, hermanos. Lo que somos llamados a tener una mente sobria y avisada. Si algún día alguien aquí cae en el piso contorsionándonos, sáquenlo y ministrenle. Escuchen, pueblo, escuchen. Si algún día alguien aquí cae contorsionado o haciendo, ese no es, escuchen, pueblo, ese no es el Espíritu Santo, es un espíritu inmundo. Por favor, yo les voy a pedir, si eso sucede, que ustedes lo saquen al aula de la escuela dominical y que ustedes le ministren liberación. Esa persona necesita ser ayudada, amada, ayudada a ser liberada de ese espíritu Kundalini. A ser liberada de ese espíritu no santo. No santo. El Espíritu de Dios nunca trae confusión. Nunca trae desorden. El Espíritu Santo no es un Dios de desorden ni de confusión. No lo es. Si algún día alguien empieza a proferir en una lengua extraña aquí, mientras estamos cantando a usted, escuche pueblo, usted le dice cállese, por favor. Cállese. En la iglesia hablamos palabras que se entiendan para la edificación de los oyentes. Y así, hermanos, el Señor nos va a ir guiando a cómo adorarlo en espíritu y en verdad, con libertad, con gozo, con alegría, con pasión, con entrega. El Señor va a sanar y a hacer milagros, porque nuestro Dios es un Dios de milagros, de poder. El Señor hace obra entre nosotros y sana y restaura. Y el Hijo de Dios le va a dar la honra y la gloria a Jehová porque me sanó y me rescató. Me puede sanar o me puede pasar un tiempo de prueba. Pues también el Hijo de Dios se regocija, se goza en la esperanza de vida en Cristo Jesús que ha recibido. Conoce todas las cosas. Sabe que ha vencido a este mundo. No tiene una fe temporal o circunstancial o material. Dice que nosotros no nos movemos por las cosas que vemos. Este espíritu de demonio ha infestado a la iglesia moviéndose por las cosas que ven. Las cosas que ven. Estas personas que claman tener mucha fe no tienen ninguna fe. No pueden esperar en Dios para nada. Todo tiene que ser ahora. Tengo que declararlo ahora. Tengo que recibirlo ahora. No tienen fe para nada. Para esperar en Jehová. Para esperar en un Dios que aún en medio de la prueba me dice que yo estoy obrando todas las cosas para bien. Aquellos que aman a Dios, que son llamados conforme a su propósito. ¿Y cuál es ese bien? El ser conformado a la imagen de Cristo. Pastor, yo tengo unas experiencias. Dime cuán santo estás viviendo en tu vida.
Y te diré si esas experiencias son de Dios. No hubo una experiencia y no hay nada. Nuestro Dios es un Dios de experiencia. ¿Sabías tú eso? Otra vez el extremo. El extremo es, no, experiencia con Dios ninguna. Todo lo cancelamos. No. Nuestro Dios es un Dios que nos encuentra por el camino. Que nos refresca, que nos levanta. Su espíritu que vive en nosotros y que se mueve, nos encuentra, nos levanta, nos habla, nos cuida, nos guía, nos fortalece. Y cuando lo hace, esa experiencia nos lleva a conocer más de Él y a conocerme a mí más en la luz de quién es Él. Me lleva a ser conformado a la imagen de su Hijo. Pastor, yo he tenido una experiencia y ya te casaste con el novio. Pastor, yo tengo esta experiencia y ya dejaste de fornicar. Pastor, yo tengo esta experiencia y ya echaste a un lado la pornografía. Pastor, yo tengo tal experiencia y ya cambiaste tu manera de vestir. Santidad. Hay otro. El enemigo ha traído ahora un hipercalvinismo. Espíritu satánico. Qué interesante. ¿Recuerdan la fuerza? Lo interesante, se me olvidó la guerra de las galaxias. ¿Recuerdan el libreto? La fuerza es interesante. Tanto el bueno como el malo, los dos tenían una ¿qué? Una espadita. Y esa espadita era, ellos llamaban ¿a quién? A la fuerza. Pero los dos estaban llamando a la misma fuerza. Tanto el malo como el bueno luchaban bajo el poder de la misma fuerza. ¿Saben por qué? Porque el espíritu satánico quiere impugnar el carácter de Dios. Y quiere decir que Dios es el autor del pecado, el autor del mal. Hermanos, donde esté esa declaración, hay un espíritu satánico. Está infestado. Infestado. Y por eso, ¿cuántos de ustedes han visto el simbolito de Yin Yang? Ustedes lo han visto, es una cosita así blanca y negra con un puntico, ¿verdad? ¿Y sabes qué simboliza eso? Y viene de allá del oriente. Es la idea de que esta energía impersonal que es Dios, que ha emanado o no creado todas las cosas, donde Él está en todas las cosas. Porque la pregunta es, bueno, si el mundo ha salido de Dios y es una emanación de Dios, ¿qué pasa con el mal? Yo puedo entender quizás, bueno, que Dios ha emanado y un hombre bueno, que la Biblia dice que no hay ninguno, pero tal persona que se comporta bueno. Pero Dios emanó a Hitler, a un asesino en serie. ¿Eso es parte de la emanación de Dios? No. La palabra de Dios dice que Dios creó al hombre bueno, pero ellos se fueron tras sus perversidades. Pero en esta idea del Yin Yang y del hinduismo y de estos espíritus no santos, de milagros y de euforia, en esta idea lo que hay es que el mismo Dios que hace esa energía del cual sale todo el bien, también de esa energía sale todo el mal. Y de alguna manera se va balanceando, de alguna manera. Y por eso es que algunos, cuando les da este espíritu Kundalini, se vuelven locos. Le dicen, no, se malogró, no estaba preparado para la iluminación. Dice, se malogró porque es que la energía del Kundalini lo cogió, pero él todavía no estaba listo para ser iluminado y se volvió loco, le dio una esquizofrenia, le pasó esto, le pasó aquello. ¿Cuántos hay locos hoy? ¿Por qué? Porque apartaron su mente de la verdad. Hermanos, nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en escuchar. Toda experiencia, toda voz, todo, hermanos, tiene que venir y ser escudriñado y filtrado por esta palabra. Esta es nuestra guía. Dios nos puede hablar. Dios puede decir esto a tal cosa. Yo no dudo que Dios lo hace. Al final del día, tú te vas a guiar ¿por dónde? Por la palabra. Dice, mañana te vas a levantar y vas a ver te vas a casar con fulana de tal. Te vas a casar con fulana de tal, dijo un profeta. Ok, está bien.
Pero cuando venga delante de mí fulana de tal, yo la voy a correr por el filtro de las Escrituras. Y voy a preguntar si esta es la mujer y el carácter y lo que Dios tiene para mí. Y voy a pedir a Dios en oración. Y si después Dios confirma, decimos, el profeta dijo algo que fue bueno y fue verdad. Y Dios lo va a confirmar. Por eso es que la palabra dice, probad a los espíritus, para que no sea un espíritu de condolini oscuro, que te esté hablando, que te esté llenando de euforia, que te esté dando milagros. Y hay personas que están apegadas a sus espíritus inmundos. Apegadas a sus espíritus inmundos. Y tenemos que ser liberados de esa infección. Pastor, un pastor no puede tener demonio. Yo sé que un pastor, un cristiano no puede ser poseído por el demonio. Es verdad, el espíritu del hombre le pertenece a Dios y el Espíritu Santo ha hecho morada en nuestra vida. Pregunta, ¿puede un cristiano ser afectado por el demonio? ¿Puede un cristiano ser influenciado por el demonio? ¿Puede un cristiano ser manipulado por el demonio? ¿Puede un cristiano ser engañado por el demonio? ¿Puede un cristiano caer bajo presión demoníaca? ¿Puede un cristiano estar infestado por demonios? Claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué? Nos pasa cuando nos apartamos de su palabra, del conocimiento de su palabra, de una mente sobria, alerta, de un espíritu que es con el cual tenemos comunión con Dios, donde la mente. Por eso es que ¿qué Pablo dice a los corintios? Ustedes tienen la mente y el diablo quiere que la eches a un lado. Que eches a un lado la mente de Cristo. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Va a ser muy difícil engañar a un hijo de Dios que está alerta y lleno y contendiendo ardientemente por esta fe. Alerta para su Dios. Mira lo que dice aquí en Primera de Pedro. Vamos a concluir. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 5. Versículo 6. Dice, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Hermanos, ¿dónde es que vamos a estar seguros y guardados y cuidados? Humildes bajo la poderosa mano de Dios. Humilde, ven y descansa en Él. A lo mejor tú no sabes mucho. Busca a Cristo, llénate de Él, búscalo en su palabra, día tras día, poco a poco. El Señor te va a ir guiando a toda verdad y conocimiento y entendimiento de su palabra y de su voluntad para tu vida. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, bajo su palabra. Por eso es que en estos ciclos nosotros oímos, la palabra no importa. Ahí estás otra vez tú con la palabra y con tu teología. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que quiere es que eches a un lado la mente de Cristo. Porque cuando la echas a un lado eres presa de tu euforia, de tu emocionalismo. Eres presa del sentido de la energía. Pero ¿qué energía será? ¿La del bien o la del mal? ¿Qué milagros serán? ¿Verdad? Humillaos entonces, reconozcamos nuestra necesidad de Dios y vengamos como niños a Él a través de su palabra en oración. Y Él promete, Él dice que si no nos hacemos como niños, no entraremos. Hermanos, nosotros complicamos mucho las cosas. Las cosas de Dios no son complicadas, son profundas y requieren una mente diligente a buscar al Señor a través de su palabra y entenderlo. Pero el Evangelio es sencillo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa. Él murió para salvar a pecadores. Ven a Cristo. Guiemos a otros a Jesús a través del Evangelio y después llamémoslos a amar. Amar y hacer justicia. Fe y amor. Fe en Cristo y amor, que es el cumplimiento de la ley. Por eso es que dice Pablo allá en Romanos que el reino de Dios es, ¿qué cosa dice? Justicia, amor
Y sabemos el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto de tu Espíritu? ¿Estás tú creciendo cada día más en dominio propio, en paciencia, en mansedumbre, en santidad? ¿O cada día más estás creciendo en lujuria, en lascivia, en maldad, en amor al dinero, en amor a este mundo? ¿Qué espíritu entonces va guiando nuestras vidas? Sabemos que estamos en lucha, aún en nuestro pecado, en nuestras caídas. Pero si tú como un niño pequeño vienes a Él clamando y diciendo, perdóname, límpiame, límpiame. Yo no quiero estar ahí en el polvo, en la maldad de este mundo, en el pecado. Límpiame, Señor, purifícame, hazme más santo, Señor. Ayúdame a crecer en santidad, Padre, a llenarme porque tus mandamientos no me son gravosos, los amo, Señor. Quiero vivir tu vida, quiero que la vivas a través de mí en amor. Enséñame a creer, a confiar y a amar y a buscar la edificación de otros en este reino. Ese es el que se humilla. Dice, te necesito, Dios, en mi vida. Te necesito. Y el Señor dice, le fuera mejor a aquel, dice, no pongáis tropiezos a uno de estos mis pequeñitos. ¡Ay! Dice, ¡ay! De por quién vienen los tropiezos. ¿Por quién vienen los tropiezos? Por Satanás. ¡Ay de Satanás! ¡Ay de Satanás! Que quiera hacer tropezar a los pequeños. Y todos aquellos que sigan ese espíritu, ¡ay de ellos! Sabemos cuál es el final de los enemigos de Dios. Pero el Señor guarda de sus pequeños y guarda de sus hijos. Y nos va a llevar a ese crecimiento, a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Ustedes se han fijado que esperando en el Señor, de pronto el Señor nos sorprende con grandes bendiciones en nuestras vidas. Y nos permite ver a nuestro hijo crecer en fe y convertirse en un hombre y una mujer de Dios. Estudiar, trabajar, amar a Dios. Eso no es que Dios nos ha exaltado. De pronto el Señor nos permite terminar en fidelidad en nuestros matrimonios y amar a nuestro esposo y esposa. No os canséis de hacer el bien. Porque en el momento en que Dios tiene preparado, dice, Él os va a dar una cosecha, frutos apacibles de justicia. ¿De qué? De santidad. Fruto apacible de santidad. Vamos a recoger este fruto. De eso se trata, pueblo. No es que vamos a ganar el mundo con su riqueza. Oh, sí, también Dios te puede sorprender cuando puedas lograr ese trabajo, o te des cuenta que te dieron una promoción, pero ese era tu enfoque, tu prioridad y tu obsesión. No, tu enfoque era ¿qué? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y su santidad, y las demás cosas añadidas serán. Y vemos a Dios obrar en nuestras vidas, y lo vemos obrar de gracia. Entonces le alabamos y te recibimos la bendición que dice que no añade tristeza. ¿Cuántos han recibido una bendición kundalini? Pero ha sido una bendición de la fuerza negra, del oculto, de lo malévolo, del mal. ¿Y por qué? Porque simplemente echaron su mente, la mente de Cristo, la palabra a un lado. Pero dice, echando toda, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, ¿cuántas ansiedades hay en tu vida? Preocupaciones. Échalas sobre Él. Él nos va a cuidar. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, al cual resistid, firmes en la fe, contendiendo ardientemente, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Padecimientos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis ganado el mundo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca
y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Si estás aquí hoy y todavía no estás seguro de dónde estás tú en la eternidad, dices, yo necesito salvación, pastor, yo necesito que Dios me salve. ¿Qué debo hacer? Corre, clama a Cristo hoy. Cree en el Señor Jesucristo. Dice, cree en Él, confía en Él, dile, sálvame, invoca su nombre, límpiame, perdóname, sálvame, oh Jesús, y hame una nueva criatura en ti. Y si eres un hijo de Dios y has estado confundido, o has estado chequeando tu mente afuera, echándola afuera, engañado por espíritus inmundos, hoy vuelve a sanidad, a sobriedad, a búsqueda en el Señor y a llenarte de toda la plenitud del amor de Dios en Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén y amén.